todos, gracias por estar conectados a través de Ideas Ecuador. Muy buenas tardes con todos, gracias por estar conectados esta tarde. Cuando ya son las 6:20 de la tarde, arrancamos entrevistas en Ideas. Bienvenidos todos, yo soy Natalie Vergara, en redes sociales me encuentras como Nata Cassette. Y el día de hoy tenemos una entrevistada que nos va a acompañar para conversar un tema que debería ser del interés de todos los ciudadanos. Cuando comenzamos a vivir ya esta situación en la que de repente muchos funcionarios públicos aparecían con carnets de discapacidad, carnets que eran justamente para poder darle beneficios a aquellas personas con discapacidad que además viven en situación de vulnerabilidad económica. Este beneficio, estas exenciones tributarias, estos descuentos dentro de los servicios básicos, entre muchos otros, fueron utilizados de manera dolosa. Muchos funcionarios públicos han usufructuado de estos carnets y esto es algo que causó la conmoción nacional. ¿Por qué? Porque además de que nosotros tenemos que ver cómo nos bofetean en la cara con este atropello y con esta falta de moral, falta de ética que demuestran los funcionarios públicos, además de eso, tenemos que ver cómo se queda en la impunidad. Yo pregunto, ¿existe algún funcionario público de los que han sido involucrados en el caso de los carnets de discapacidad en el que se haya comenzado una investigación, al que se le haya impuesto alguna sanción? La respuesta es no, porque los ecuatorianos vivimos en un estado constante de indefensión, en el cual nosotros podemos ver ampliamente el panorama donde la corrupción es campante. Sin embargo, vemos que se salen con la suya y quedan impunes. Y en el momento, todo el mundo habla, pero de aquí pasará un mes y seguramente ya nadie se acordará. En ese contexto, existen funcionarios públicos que de encima ya superan los límites de lo que nosotros podríamos considerar lógico o de lo que nosotros podríamos considerar que una persona que está en un cargo público pudiera hacer. Vamos a irnos a la Asamblea Nacional, el caso de Fabricio Villamar, que es tan sonado. Un individuo, con todo el respeto, un sinvergüenza, que sacó el carnet de discapacidad para poder reducir la pensión alimenticia de su hijo que sí tenía discapacidad por ser autista, al cual ya le debía 1 año de manutenciones. Y además, como no está de más y como es una moda o una costumbre entre los funcionarios públicos con carnet de discapacidad, se mandó, por supuesto, a traer también un vehículo que además como él mismo lo dijo, que era para el uso de su trabajo. Porque además aquí es normal que tengan 2 o 3 empleos, no funjan bien como asambleístas, pero sí vivan una buena vida y que además saquen un carnet de discapacidad. En esta misma línea, otro de los casos que sonó muchísimo fue el del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, del cual nosotros, e incluso muchos de ustedes aquí en Ideas, saben cómo criticamos esta situación. Él presenta y en su carnet afirma que tiene 81% de discapacidad visual y auditiva. Este señor, que no tiene la verdad, yo no sé cómo podemos seguir considerando personas que deben estar en cargos públicos a este tipo de seres que han usufructuado y que han sacado lucro de beneficios que son para personas con discapacidad. En ese contexto, no todo el mundo se queda callado. Sabemos que en la Asamblea Nacional poco o mucho se hace sobre esto, poco o nada también, porque realmente seguimos viendo que comparten todos los días muy contentos los asambleístas, pero eso no pasa en todas las instituciones públicas. Por eso llegamos al Consejo de Participación Ciudadana, donde de hecho las mujeres son las que han hecho escuchar su voz y se han opuesto a que sea el señor Cristian Cruz sea impune en esta situación, que salga impune de todo este escándalo. Ellas solicitan que se le haga una reevaluación, que de hecho él mismo la solicitó, alegando que después de decir que tenía 81% de discapacidad, ahora ya siente mejorías, porque él sabe lo que va a pasar cuando lo reevalúen. Esto no es suficiente. Nosotros como Ideas para Ecuador y toda la gente que muestra y que mueve este movimiento, exigimos la renuncia del señor Cristian Cruz. No exigimos menos, porque es una afrenta tan grande la que le han hecho al Ecuador, usufructuando de carnets de discapacidad. Para poder ampliar este tema, nos acompaña el día de hoy la economista Ivette Estupiñán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y miembro de las 3 consejeras que se han opuesto y que han levantado su voz para que no quede en la impunidad de este caso. Ivette, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Ivette, ¿te tenemos por ahí? Vamos a ver si nos conectamos con Ivette, por favor. Ahí estamos, ya, perfecto. Tu micrófono, por favor, Ivette. Tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Natalie. Un gusto estar aquí en Ideas Ecuador a través de este Facebook Live. Prácticamente usted ya ha mencionado todo, entonces estoy aquí lista para poder conversar con usted.
Bueno, primero quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy para que ustedes también puedan conocer un poco más de ella. En la página oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podemos conocer un poco más de Ivette Estupiñán, de profesión economista, ha sido en los cargos técnica de la Comisión del Control Cívico contra la Corrupción, funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, ex subcoordinadora nacional de promoción de la participación de este mismo consejo, ex directora de participación en el MIES. Ella es Ivette Estupiñán, quien tenemos el día de hoy en compañía de todos ustedes en Ideas Ecuador. ¿Cómo se vive en este momento el ambiente dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sabemos que es muy álgido y sabemos que el tema es bastante delicado. Y 3 mujeres han tenido la voluntad política de levantarse en contra de esta situación. Sí, bueno, para todos quienes nos están escuchando, es una gran preocupación para nosotras, las mujeres principalmente, porque nos enteramos de que el presidente del Consejo tenía un carnet de discapacidad con el 81% y que tenía una discapacidad visual. Pues lógicamente lo primero que teníamos que hacer era solicitar información, pero nos dijeron que el presidente iba a emitir un comunicado. En el comunicado señalaba que él tenía discapacidad y que adjuntaba su carnet, que lo hizo público. Incluso indicó que él no había sido beneficiario del carnet porque él nunca ha importado vehículos. Entonces, en el pleno del Consejo, hace 15 días, le solicitamos que se tomara vacaciones para que él tuviera el tiempo necesario para presentarle a la ciudadanía lo que estaba ocurriendo y que me presentara con documentos, porque cuando uno es servidor público no se queda en un comunicado, se queda con la presentación y el descargo de la información. Entonces, hasta el día de hoy nosotros conocemos dentro de la institución y tampoco se ha revelado de manera pública, porque también nos dijo en un pleno anterior que había solicitado al Ministerio de Salud que se haga la reevaluación. Tampoco me consta porque tampoco se ha subido en las redes sociales el comunicado. Sin embargo, esto está afectando la imagen institucional del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por esa razón es que nosotras, las 3 consejeras, hemos insistido en que se haga la reevaluación pública. Lo hemos hecho a través de nuestros comunicados oficiales, las 3 consejeras, y pues lo hemos puesto en nuestras redes sociales, pero también dentro del Consejo de Participación Ciudadana lo hemos venido planteando, ¿no? Entonces hemos solicitado, como señalaba, que se hiciera la evaluación, se someta al examen médico público y que nos presente la información, que certifique con los documentos como tiene el carnet de 81% de discapacidad. No por nosotros. Finalmente nosotros seguiremos siendo compañeros de trabajo porque lo que queríamos es que a la ciudadanía es la autoridad, es el servidor público con mayor porcentaje. No todos los servidores públicos somos corruptos, y yo me incluyo porque soy servidora de carrera desde hace mucho tiempo dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pero también he sido servidora pública desde el 2006, cuando trabajé en Autoridad Portuaria y fue la primera institución pública en la que yo laboré. Sin embargo, indistintamente de eso, no todas las personas actuamos de tal manera que saquen un carnet por obtener un beneficio como es de conocimiento público que ha estado ocurriendo. Entonces, con el derecho a la defensa, solicitamos que se tomen las vacaciones, que ponga la renuncia como presidente para que pueda pues presentar toda la información, tenga el tiempo pertinente o que encargue inclusive la presidencia de los plenos. Sin embargo, él ha tomado una posición contraria, no ha presentado información, no suspende la sesión, no Esto cierra. ha sido una posición muy autoritaria, muy impositiva por parte de Cristian Cruz. Voy a aprovecharlo, ya lo vimos hace un momento, pero quiero aprovechar de justamente mostrar el comunicado oficial que ustedes presentaron el 2 de julio. Las firmantes son la consejera María Fernanda Rivadeneira, la consejera Sofía Almeida y obviamente que tenemos el día de hoy como invitada a Ivette Estupiñán. Son las que firman y voy a proceder a leer el comunicado. Nuestro país necesita que sigamos luchando contra la corrupción. Por eso tenemos la obligación moral de asumir con más fuerza los casos de corrupción que vivimos día a día. Hoy se hizo público por diferentes medios de comunicación
un supuesto caso de otorgamiento irregular de carnets de discapacidad en el que involucran al presidente del CPCCS, el señor Cristian Cruz Larrea. En nuestra calidad de consejera solicitamos por el bien de la institución y por respeto a la ciudadanía que Cristian Cruz presente el informe médico que certifique que posee un 81% de discapacidad, transparentando así con documentación certificada su grado de discapacidad y se someta a un examen médico público. Y aquí quiero hacer una pregunta al grado personal de compañerismo de ustedes. Hemos visto y en redes sociales se han replicado muchos videos de personas que tienen este mismo grado de discapacidad. Ustedes que lo ven día a día, el señor no ve, el señor no oye, pero quiero una respuesta frontal y honesta y ver cuál es la realidad de él. Porque él puede decirnos en este momento que tiene 81% de discapacidad visual. Pero una persona con 81% de discapacidad visual debe ser notoria su discapacidad, ya en un grado tan alto. Esto se da en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su visión de la situación de estado de salud del señor Cristian Cruz? Bueno, pues sí nos causa admiración y personalmente le digo, a mí me causa admiración ya que el carnet de discapacidad se ha obtenido en el 2009. Me causa admiración que en el 2016 obtiene una licencia de conducir tipo E, que es para personas profesionales que conduzcan camiones. Me causa admiración también que en el 2017, de acuerdo a la misma página donde usted obtuvo mi currículum, se certifica que Cristian Cruz ha obtenido méritos deportivos y ha estado dentro de esos méritos el ser campeón mundial de varias disciplinas. De artes marciales. De artes marciales, exactamente. Entonces, sí nos causa admiración. Yo nunca le he visto personalmente que él se refiera como una persona con discapacidad. El 15 de diciembre fui designada por el Consejo de Participación Ciudadana como representante de la cuarta función del Estado, que es la función de transparencia y control social, ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, y allí él se refirió que los que tenemos familias con discapacidad. Entonces, él nunca se sintió dentro de ese grupo. Nunca se ha expresado como que si él fuera o tuviese una discapacidad. La pregunta clara es, ¿se nota que él tuviera algún tipo de discapacidad? O sea, a primera vista, ¿parece que tiene algún tipo de grado de discapacidad? No, visual, por ejemplo, él usa unos lentes o usaba unos lentes mucho más delgados que los del consejero Rosero. El consejero Rosero sí tiene unos lentes muy gruesos y que se ve y se nota que él tiene una deficiencia en su visión. Sin embargo, no ocurre así, y yo le puedo decir, además, que usted puede buscar en la página del Consejo, como bien lo ha mostrado, en las transmisiones en vivo, y pues siempre usted puede ver que él lee y lo está haciendo a una distancia, que no es que alguien que no puede leer, pues lo tiene que hacer muy cercano. Ha indicado también que su discapacidad auditiva con la visual se ha sumado por el tema de la medición que se hacía en el 2009, que era el barómetro. Entonces yo no entiendo de eso. Sin embargo, lo correcto era que él hubiera ido a hacerse la reevaluación médica también, sin que nosotros le pidiéramos, para demostrarle a la ciudadanía. Y esto no es nada personal, Natalie, a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live en Ideas. Esto es únicamente porque la entidad que promueve este derecho de la transparencia, el acceso a la información oportuna, y que debe combatir con la lucha contra la corrupción, no puede tener dentro de a su representante administrativo, porque la máxima autoridad del Pleno del Consejo somos los 7 consejeros, pero debíamos elegir a alguien para que cumpla las funciones administrativas. Finalmente, por esa razón, y porque a mi criterio personal, falta de probidad, nosotros pasamos por un concurso de méritos previo a ir al voto popular. Nosotros en ese concurso teníamos el proceso de impugnación y posteriormente teníamos que ir a esa promoción electoral, pero dentro del concurso se nos pedía probidad notoria.
Entonces, yo no puedo decir que yo tuve un carnet, que la discapacidad no se cura. Una discapacidad no es algo que yo me lo puedo quitar. No es como él dice que ahora siente mejorías. Sí, sin duda alguna, O sea, ahí yo quiero la realidad es que el Ecuador sentimos y, como ciudadanos que nos está mintiendo en la cara y que no, y encima no tiene empacho en hacerlo. O sea, está totalmente deslegitimado ya Cristian Cruz. Quiero aprovechar de leer a la gente que está en este momento conectada. Gracias a todos los que están aquí. Los invito a que compartan esta transmisión. Por aquí nos dice, Cristian Cruz no tiene nada, nos dice Fred Vilela. Patricia Castro dice, discapacidad del 81% visual y auditiva. Romina Moncayo nos dice, yo conozco a Cristian Cruz, ve bien y oye bien, porque incluso da charlas. Patricia Castro nos dice que responde en un juicio penal. Ángel Soto dice saludos desde Guayaquil, muchas gracias. Daniel Torres te mando saludos, Ivette. También Eddie Le dice, hola Nata, Edison te saluda desde Xuxupindi, provincia de Sucumbíos, excelente tu programa, muchísimas gracias. Patricia Castro dice, ¿qué mejoría? Un sinvergüenza, eso es lo que es. Y en una cosa tan sencilla como abrir una transmisión en Facebook y leer a la gente, sabemos cuál es la realidad y cuál es la visión que tenemos de ese aspecto. Una cosa importante que tú mencionaste es que una de las funciones principales del Consejo de Participación Ciudadana es garantizar la transparencia, lo cual significa acceso a la información. Y en torno a esto nace esta situación muy incómoda, me imagino, para ustedes, que es que la información del Consejo de Participación Ciudadana se concentra en la presidencia y cualquier información que las consejeras quieran obtener, o los consejeros incluso, hacer el caso, tiene que ser filtrada a través de la presidencia del señor Cristian Cruz. Y en esto nacen cosas que llaman mucho la atención, que fue lo que planteó la consejera Rivadeneira, y es explicar por qué una persona con una discapacidad auditiva y visual del 81% podía tener una licencia tipo E, que es para conducir camiones. Sin embargo, esta propuesta para acceder a la información no pasó a más por el voto en contra del mismo Cruz. Cuéntanos un poco cuál es la situación. ¿Por qué vemos que está tan manipulada y monopolizada la información dentro del Consejo? Bueno, aquí hay varios aspectos que no quiero perderme en el hilo de lo que estaba señalando. Si ustedes buscan en el Wikipedia discapacidad, ¿qué significa? Significa falta o limitación de una facultad física o mental que imposibilita o que dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Es evidente que Cristian Cruz no tiene ninguna imposibilidad de leer o de escuchar, como así lo han manifestado las personas que nos están siguiendo en este Facebook Live. En efecto, se nos niega la información a partir del 2016, en el 2019, el 16 de septiembre, nos emitió un memorándum dirigido a todos los directores departamentales, coordinadores o coordinadores, señalando que toda la información tiene que ser dirigida a él para él poder enviarla de manera oportuna. Pues a mí he solicitado información de datos concretos, de cuántas veedurías, cuántos observatorios hemos estado realizando, primero para realizar mi rendición de cuentas, para saber cuáles de esos observatorios, veedurías yo he promovido, pero también para poder presentarme en la asamblea, que lo hicimos hace 3 semanas en la comisión de enmiendas, y yo necesitaba la información para poder sustentar indistintamente de emitir un criterio, quería mostrar con datos estadísticos. Bueno, soy economista, era lógico que quería mostrar. Esta información se me entregó la semana pasada. O sea, realmente sí nos coarta el derecho al acceso de información y pues obviamente esto es la muestra de lo que ocurre dentro del Consejo, pero no solo eso, que al momento de votar, el señor Cruz no podía votar. Y si ustedes buscan en mis redes sociales, hace 5 días, yo planteé que apoyo la moción de la consejera Rivadeneira, quien luego de presentar documentación que mostró del uso de beneficio del carnet de discapacidad a favor de Cristian Cruz, ha solicitado la renuncia de la presidencia, no de ser consejero, mientras hace uso del derecho a la defensa. Y él no podía votar, como bien lo dices, Natalie, porque en el artículo 232 de la Constitución de la República señala claramente que los servidores y servidoras públicas se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto
con los del organismo o la entidad que prestan servicios. Esta es la norma suprema. Él no podía, no puede votar a favor del mismo, pues. En nada que tenga referencia con el tema de los carnets. Y sobre todo cuando filtra la información a través de él mismo. Así es, y a eso se suma lo que está señalado como un principio en el Código Orgánico Administrativo sobre la imparcialidad y la independencia. Los servidores públicos tampoco pueden resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de interés o generen actuaciones incompatibles con la del interés general, la ciudadanía. Yo no estoy pidiendo como Ivette Estupiñán. Yo soy representante de la ciudadanía ante el Consejo de Participación Ciudadana y como usted me lo manifiesta, como lo hemos leído a través de quienes están expresándose en este Facebook Live, así he tenido un sinnúmero de llamadas, de mensajes de qué vamos a hacer. La ley del Consejo de Participación Ciudadana en el artículo 45, numeral 2, señala que queda prohibido a los consejeros ejercer funciones cuando actúan en actos en los que entren en conflicto de interés con el ejercicio de sus funciones. De tal manera que de aquí en adelante no puede Cristian Cruz seguir ejerciendo las funciones de presidente y de consejero. Pero a mí no me corresponde pedir la destitución. El Consejo de Participación Ciudadana no es sancionatorio. Me han hecho la pregunta también que... De hecho, esta es la pregunta de rigor para que pueda... Pero por favor, Ivette, antes de contestar esa pregunta que me parece que es vital dentro de todo esto, y es saber qué dice la norma sobre la situación. Porque también tenemos que ver en la norma qué es lo que se puede hacer. Y algo que es también lo que ustedes están haciendo, que se han declarado en rebelión y han declarado huelga hasta que se solucione este problema. Pero eso vamos a ir más adelante. Quiero leer a la gente que está conectada en este momento. También es mi derecho. De hecho, por supuesto. La Constitución de la República me lo garantiza. Exactamente, porque para hacer política se puede hacer política de muchas maneras. Y cuando me dicen, pero es que eso no está, la política se construye y se reconstruye día a día. No todo ya está escrito, hay mucho por escribir. Y lo importante es comenzar a hacerlo. Procedo a leerlos a ustedes y tengo también que aprovechar para saludar a las veedoras del Consejo de Participación Ciudadana de Control Social aquí en Guayaquil, que estuvieron en el plantón frente a la Fiscalía para exigir claridad más que nada en estos asuntos. Estuvimos conversando con ellas, las tuvimos en directo aquí en Ideas Ecuador, así que les mando un saludo muy fraterno a todas ellas. Nos dicen por acá, todos son ilegítimos, dice Clever Puetmac. También dice, saludos desde Londres, un saludo a todos los ecuatorianos en el exterior que se conectan. A Nelson Vallejo, un saludo muy fuerte. Fred Vilela dice, en el Consejo de Participación Ciudadana tiene que estar gente frontal. También tenemos por acá, se burlan de nuestra inteligencia, un descarado, sinvergüenza, corrupto. Destitución, juicio y cárcel, dice Romina Moncayo. Tiene que ser destituido por vivacho o más, dice Armando Terán. Fernando Armijos dice, ¿y en dónde le suman las discapacidades? O sea, si tienen otra discapacidad que sobrepasa el 100%. Patricia Castro nos dice, nos avergüenza como veedoras tener un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que lo presida un falto de ética. ¿Cómo denunciamos ante el Consejo a todos los sinvergüenzas que han cometido falsificación ideológica de documentos y fraude tributario? No puede ser juez y parte. Jesús Suárez dice, un delincuente al frente de este organismo que debe ser una persona íntegra. Por favor, Asamblea, por menos que estos sacaron a los consejeros que fueron elegidos por voto popular. Muy buen comentario, Jesús. También nos dice por aquí Romina, Cristian Cruz no debería participar en las votaciones donde se le pedía la renuncia, es un corrupto. Edwin Cortés dice, él no tiene ninguna discapacidad, eso es una burla para mí, que soy una persona con discapacidad. Daniel Torres dice, Pleno del Consejo debe asumir posición oficial, pedir que Cristian Cruz demuestre su situación de salud y si se demuestra la irregularidad deben proceder a la denuncia. Son el quinto poder, deben hacerlo. O aperturar veeduría ciudadana nacional para que indaguen a Cruz. Desde Miami tenemos a Vicente Vélez. Muchas gracias a todos ustedes. Los invito a que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas. Y ve, la pregunta de rigor es, ¿qué se puede hacer? Además, quiero poner un antecedente. Ustedes, las mujeres del Consejo de Participación Ciudadana, están en una forma de bloque de minoría exigiendo lo que es correcto. Sin embargo, con todo el respeto, no es un asunto de género, pero estamos viendo que la otra parte del Consejo, los otros 4, que serían mayoría, con el voto de Cruz, que no debería estar votando por lo demás, estamos viendo de que también hay una lucha de fuerzas en ese aspecto. Pero primero vamos porque ustedes están en este momento en minoría y por más que ustedes quieran actuar,
Si no tienen la mayoría del consejo, no se puede llegar a ningún lado. ¿Cuál es la situación legal sobre la norma? ¿Qué pueden hacer ustedes para poder exigir lo que todos los ecuatorianos estamos solicitando? Pues estar y acceder a mi derecho a la resistencia. No me representa Cristian Cruz, no me representa en este momento. Perdió la confianza, Ibe Zupiñán le dio el voto a Cristian Cruz, incluso renunciando a ser presidenta del Consejo, porque fui designada en algún momento previo a la designación oficial como presidenta del Consejo, y consideré que lo más saludable era... Un momento. Cristian Cruz no fue la primera opción, entonces. No. Ok, perfecto. Eso es bueno saberlo también. Y pues cedí ese espacio. De alguna manera puedo decirlo así claramente. No peleé por el espacio porque lo que a mí me interesa es que existe la entidad que garantice el derecho de participación ciudadana. Yo no tengo ningún tinte político. Yo he sido independiente, así ha sido mi perfil, a pesar de que, claro, algunos actores políticos como no llegaron a consensos para que me promocionaran conmigo, pretendieron descalificarme, y la única manera para descalificar a Ibe Zupiñán era decir que pertenecía a algún partido político por haber trabajado en alguna entidad en algún momento, por ejercer un cargo público de liderazgo. Sin embargo, de acuerdo a la norma legal, pues en el artículo 32, así como designamos, nosotros podemos quitarle la designación, y por eso pedimos la renuncia. Claro que la renuncia es voluntaria, y de acuerdo a la misma regla que está contemplada en la norma legal de la ley del Consejo de Participación Ciudadana, lo que señala allí es que se pierde la calidad de presidente por renuncia, muerte del titular. Entonces, él no está fallecido, no ha renunciado, entonces jurídicamente no existiría como una norma legal. Pero sí, a partir del momento en el que él se niega a entregar la información, porque ha tenido más de 15 días, desde el 2 de julio, que usted envió el comunicado, son 19 días que ha tenido suficiente tiempo para presentarlo, porque además que si yo tengo una discapacidad, yo debo tener esos documentos guardados en mi casa, porque... te digo una cosa, lo que considera la ciudadanía es que está esperando que pase el tiempo porque sabe que está blindado dentro del Consejo. Eso es lo que nosotros creemos. Él está esperando que pase el tiempo y ver cuál otro de los funcionarios públicos cae para ver si es que tiene que moverse. Pero lamentablemente no sentimos que haya una forma de exigir lo lógico. Es una persona que está deslegitimada totalmente frente a la opinión pública ecuatoriana, y con justa razón. Sí, de hecho, y al momento de poner la moción, hace 15 días, solo las 3 consejeras votamos a favor de que él se tome un tiempo, que delegue la presidencia, pero en el pleno pasado ya solicitó la consejera Rivadeneira la renuncia al cargo de la presidencia. Entonces, esto es importante que la ciudadanía conozca, porque hace 15 días solo 3 mujeres, y en minoría, si puede considerarlo así, para mí no es ninguna ofensa decir que yo no estoy en el reparto con Cristian Cruz. Para mí es un halago y es la muestra de que estoy luchando contra la corrupción. Yo no estoy en espacios de poder con Cristian Cruz, y por eso soy frontal, y por eso le he dicho las cosas que le he podido expresar, tanto de manera personal como se lo he dicho de manera personal, pública, ¿no? Entonces, esto es importante, y es el momento. En el pleno anterior, en la sesión 42, se le solicita y uno de los consejeros vota a favor para que pase la moción y demos tratamiento a este tema. Pero él, como es quien lleva la conducción de la presidencia del pleno, suspende la sesión, impidiéndonos, no sé si usted puede ver en mi Twitter y mostrarle a la ciudadanía. Le cerraron los micrófonos. Él me cierra los micrófonos, dispone a comunicación. El equipo de comunicación está vulnerando
mi derecho a la libertad de expresión, yo puedo expresarme, no porque estoy a través de una pantalla, me puede el equipo de comunicación cerrar el micrófono. He tenido que hacer por escrito, con un letrero pidiendo que solicito la palabra, mientras... Usted no puede reactivar su propio micrófono porque el operador le silenció. Estamos viendo en pantalla en este momento justamente las imágenes la tenemos justamente aquí. Solicito la palabra, envié una moción con los carnets, con el cartel. También acá podemos ver cuando tu micrófono fue silenciado en plena sesión. También vamos a ver por acá, justamente cuando estabas pidiendo la palabra, Ivette, lo vemos aquí. El resto nos podemos dar cuenta. Si nos podemos dar cuenta, quiero marcar aquí algo, y es como todos los micrófonos están cerrados en este momento para ustedes. Y aquí también tenemos, obviamente, las transcripciones. Esa es, aquí en Zoom, le permite mandar un mensaje, ¿no? Y al momento de chatear también me permite guardar los mensajes. Lo que hice fue guardarlos cuando yo estaba pidiendo, allí está con mi nombre, a la 1:10 de la mañana, que se reanudó porque Cristian suspendió, el ingeniero Cruz suspendió por varias ocasiones la sesión para dilatar el tiempo y que no tratemos el tema de su renuncia. Entonces, siendo 1:15 de la mañana, yo empiezo a escribir y a decir, por favor, habilíteme en el micrófono. De hecho, desde la medianoche, María Fernanda Rivadeneira también estaba reclamando que habiliten los micrófonos. De hecho, María Fernanda Rivadeneira a las 12:30 había pedido a la secretaria que la secretaria está cambiando mi voto en este momento. Está denunciando a María Fernanda Rivadeneira y todo eso está comprobado con los chats que estamos presentando en este momento en pantalla para que vean. 1:30 de la mañana, ya 1 hora y media después de que comenzaron, Santiago Ron activa el micrófono, me ha deshabilitado. Y esa es la tónica general que manejan ustedes, en las cuales sencillamente su voz se calla, las callan de plano. Mientras tenemos al resto de consejeros de mayoría que, en cambio, ellos sí tienen potestad y tienen voz. ¿Por qué se da esta situación? Porque hay un micropoder concentrado en Cristian Cruz, desconociendo el coordinador de comunicación de que él no es asesor de presidencia. Él es el coordinador de comunicación de los 7 consejeros. Y aquí también aprovecho, Natalie, para denunciar. Me han llamado algunos medios de comunicación, me han dicho que se han comunicado con el área de comunicación del Consejo y que yo había dado la disposición de que no se me entregue mi número de teléfono a nadie porque tiene que ser todo coordinado a comunicación, y esto es falso, de falsedad absoluta. Yo nunca he negado dar una entrevista, yo nunca he dispuesto que se niegue facilitar mi número de teléfono. Es mi número de teléfono desde que tengo una línea telefónica, no lo he cambiado. De hecho, contratarme contigo fue a través de medios particulares, porque acceder a una entrevista con el Consejo es virtualmente imposible si no estás, obviamente, alineado con los medios de comunicación tradicionales. No, y no solo eso, el descrédito que se ha estado dando desde el área de comunicación en relación a las consejeras, que las consejeras no aportamos, que invalidan nuestra capacidad. Entonces, yo hago aquí pública la denuncia. Esto es lo que hemos estado viviendo, y aún bajo el desconocimiento, ¿no? Pensando en que pues las cosas estaban funcionando de manera operativa, pero tiene que ocurrir que esto de los carnets para empezarnos a dar cuenta de otras cosas. Lo que estamos viviendo dentro del Consejo de Participación Ciudadana lo están viviendo muchas mujeres en sus hogares también. O sea, y esto quería llegar a los micromachismos. Sí. Micromachismos. Cuando hablamos, y esto es algo de lo que sí tenemos que hablar, y quiero aprovechar en este momento para presentarle a toda la audiencia de Ideas Ecuador a los honorables miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque podemos hablar de ellos, pero si no mostramos su foto y sus nombres, después la gente no va a saber de quién estamos hablando. Ingeniero Cristian Cruz Larrea, 81% de discapacidad. Por acá tenemos a Sofía Ivette Almeida, que es vicepresidenta del Consejo. Tenemos a David Alejandro Rosero, para que ustedes vean quiénes son los que votan a favor y quiénes son los que votan en contra, y que nunca se les olviden los rostros y los nombres de estas personas.
María Fernanda Rivadeneira, también consejera, y Beth Estupiñán, que la tenemos el día de hoy con nosotros. Juan Javier Dávalos Benítez y el doctor Francisco Lorenzo Bravo, para que no se nos olviden los rostros de los consejeros que están permitiendo y solapando a Cristian Cruz dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso los exponemos de esta manera, porque es la forma en la que nosotros los ciudadanos hacemos resistencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como personas políticas que tenemos que ser. Vamos a leer a la gente y de ahí regresamos para ya topar a fondo el tema de los micromachismos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cristian Argüello dice, ¿dónde se reúnen para buscarlo? Romina dice, este hombre es un machista, autoritario, prepotente, misógino y se cree dueño del consejo. Señorita, ¿por qué no empiezan con la convocatoria para elección del Contralor? Están perdiendo el tiempo con lo del señor Cruz y tienen todavía muchas autoridades que designar, lo cual cuando vemos problemas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y vemos ya sesgos que perjudican a la ciudadanía, a nosotros como ecuatorianos nos preocupa mucho porque se vienen varias elecciones también. Ustedes todavía tienen que nombrar defensor público, superintendente de ordenamiento territorial, los 9 integrantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, los representantes del Comité Interseccional Nacional de Desarrollo de Fronteras. Entonces, estamos hablando de que como ciudadanos, nosotros ya estamos viendo que no confiamos en la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, no en su totalidad, pero sí tenemos serias dudas del resto de miembros, y estamos preocupados. Pero vamos a leer al resto de gente que nos dicen por aquí. Jubilados, Comisión de Tránsito, no nos pagan. También nos dice por acá, hola Nata, mañana estaremos, ya los vamos a buscar para los estudiantes de jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil que no han recibido todavía sus actas de calificaciones. Cristian Cruz debería renunciar y ser juzgado y encarcelado. Desde Mamachala, un saludo. También tenemos por acá adelante a María Fernanda Rivadeneira. También dicen, sigan con la lucha de nuestros derechos. Juan Cunalata también está con nosotros. Rosero, me defraudaste. Y esto es importante, por eso es que yo necesitaba mostrar sus nombres y sus rostros para que la gente los reconozca y sepamos muy bien con quiénes estamos tratando. Y en este aspecto lo vamos a revisar en tu propia cuenta de Twitter, porque el video lamentablemente no es muy fácil de conseguir, pero en tu cuenta sí está. Por lo cual vamos a ver este tweet que está justamente subido, en el cual vamos a poder ver las expresiones machistas, señores, porque no hay otra forma de decirlo, con las cuales se refieren a las miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tuit dice lo siguiente, transcriben, seguramente deben estar ahorita chateando o utilizando el maquillaje. Así se refiere un consejero del Consejo de Participación Ciudadana sobre sus colegas. ¿Podemos tener un día sin expresiones machistas de los creadores de La Moza, la amante y la esposa, refiriéndonos obviamente a Anderson Boscan y su comentario desatinado? Llega otro por estos lares y acá también podemos ver justamente cómo varios medios se hicieron eco de esta noticia, en la cual Francisco Bravo, y para aquí ya, bueno, se los voy a volver a mostrar, Francisco Bravo, para que no se les olvide el rostro del señor, Francisco Bravo se refirió de esta manera a las consejeras. Lo vemos en este momento. Voy a repetir de cuántas veedurías hay hasta el momento. El carácter de esa veeduría y el articulado para ver si escuchan bien, porque seguramente deben estar ahorita chateando o utilizando el maquillaje, por lo tanto no escuchan y después repiten o dicen lo contrario en estos que hacen, ¿cómo se llaman? En los memes. Bien, porque seguramente deben estar ahorita chateando o utilizando el maquillaje, por lo tanto no escuchan y después repiten o dicen lo contrario en estos que hacen, ¿cómo se llaman? En los memes. Pregunto yo, primero que nada, vámonos al lado humano. Ivette, ¿cómo te sentiste cuando escuchaste este comentario? ¿Cómo te Indignada, prendo la cámara, que era lo único a lo que puedo acceder, a prender la cámara, y obviamente lo que hice fue reaccionar, prender la cámara y prestar atención si era lo que yo había oído o era que yo me estaba inventando o era que algo yo no estaba entendiendo, y es que nos dicen que el subcoordinador de control social repita cuántas veedurías existen y que cómo era el procedimiento. Porque nosotras seguramente estábamos en el teléfono o estábamos maquillándonos. Chateando o usando el maquillaje. Y luego repiten cosas como es que se llaman como memes. Claro, pero ¿qué manera más burda de menospreciar a un miembro femenino del equipo del Consejo de Participación Ciudadana? Y ahí sí lo tengo que decir como mujer.
como mujer, realmente, Ivette, usted actuó a la altura de la situación. Yo no sé cómo hubiera reaccionado, realmente. Hay un antecedente, y es importante decirlo. Desde el 11 de mayo he solicitado que se reciba en el Pleno a varios miembros de ciudadanos que han querido activar mecanismos de control social respecto a la ley de discapacidad, a las políticas públicas de discapacidad, y otra vez estos 4 consejeros se han negado. Y yo puedo mostrar también la información. Entonces, estas son las cosas que si ustedes ven la sesión número 42, la que está suspendida, y ven las mociones que he presentado, solicito que se conforme a una veeduría por solicitud de los miembros de ASODIC, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayas, y que se los reciba. Se niegan los 4 consejeros a recibir en el Pleno a ASODIC. Es decir, como es la consejera Estupiñán la que lo solicita, yo lo voy a negar. Y esto no es la primera vez. Si ustedes revisan los plenos en transmisiones en vivo, se darán cuenta de que esto ocurre de manera frecuente a partir de abril. A partir del mes de abril se activa esta fuerza de poder. ¿Qué pasó el mes de abril? Eso nos preguntamos, como dice la canción, ¿qué pasó en el mes de abril? Realmente no entendemos. Parece que la cuarentena, el encierro, el aislamiento le afectó a algunas personas y principalmente a los consejeros, y es en este pleno en que no se permite recibir a 4 ciudadanos, a los representantes de ASODIC. No se permite recibir a una madre que ha formado una fundación, que ha perdido a su hijo con leucemia y que tiene una niña con discapacidad física también, y que por eso ella quería contar su experiencia. Se niega ese derecho, y a esto se vulnera que se conforme a una veeduría, que es un pronunciamiento público, y que yo también lo he puesto en las redes sociales, el del Consejo de Protección de Derechos, en el que pide que se conforme una veeduría respecto de los carnets para el Distrito Metropolitano, y se niega también que se conforme una veeduría ciudadana para vigilar el uso y la entrega de los carnets por parte del Ministerio de Salud Pública para la provincia de Santo Domingo. Son 4 pedidos que hice en relación a este tema de discapacidad. 2 veces se ha negado, y ya le digo, en ocasiones anteriores también. Si yo tengo discapacidad, obviamente lo primero que voy a hacer es crear empatía con ese grupo y recibirlos en el pleno del consejo. Yo soy hija de una persona con discapacidad visual, soy tía de una persona con discapacidad mental. Entonces, estas cosas son las que nos indignan, indistintamente de ser consejera, me indignan como ciudadana, pero hay que pasar, y yo les invito, pasar de la indignación a la acción. Este es el momento, hay que activar mecanismos de control social. Yo tomaré las acciones que correspondan. La última oportunidad que tiene Cristian Cruz es el día de mañana en el pleno del Consejo, de presentar la información. En el caso de que él no quiera renunciar, pues le corresponde a la ciudadanía que activen los mecanismos. Esa es la pregunta que queríamos hacerte ya como Ideas Ecuador. Estamos totalmente de acuerdo en lo que tú opinas, particularmente yo, y por lo que estoy leyendo aquí de toda la gente que está conectada, sabemos que es así. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para respaldarlas? Estamos conscientes de que dentro del pleno son minoría, pero fuera del pleno, créeme que es la gran mayoría del Ecuador. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlos en esta activación? Y también ser partes y ser partícipes activos de los cambios. Claro, por ejemplo, solicitar acciones cautelares para que Cristian Cruz no siga participando del pleno del Consejo, porque obviamente los ciudadanos no se sienten representados. También se puede activar procesos, solicitarle a la Asamblea Nacional que realice las acciones de fiscalización. La Fiscalía y la Contraloría General del Estado ya han iniciado acciones de oficio
el Consejo de Participación Ciudadana no puede iniciar acciones de oficio. Nosotros, al enterarnos de la entrega dolosa de carnet de discapacidad a personas que no tenían o que supuestamente no fungen con discapacidad, iniciamos un proceso de investigación hace un mes aproximadamente. Dentro del Pleno del Consejo, Cristian Cruz no puede seguir conduciendo ni obteniendo información de esto porque es una persona que está también allí ligada. Quiero decir que el detonante para que me digan que me estaba maquillando es porque he pedido que se reciban a ciudadanos en el Pleno y que se conformen vedurías con otros objetos a las que Cristian Cruz creó. El 22 de abril se crea un reglamento alterno, un reglamento para emergencia por esta pandemia, para conformar vedurías ciudadanas en el que le da la potestad a Cristian Cruz de crear las que él considere pertinentes. Y no se puede vulnerar el artículo 96 de la Constitución de la República, que señala que yo me puedo organizar de cualquier manera y el Estado me tiene que reconocer. Tampoco se puede vulnerar el derecho que está estipulado en el reglamento vigente del 2017, Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, en el que señala en el artículo 28, literal A, que a iniciativa de la ciudadanía se puede hacer, y esto lo digo a la ciudadanía. También el día de hoy la Asamblea ha hecho público que en la página de la Comisión de Salud van a recibir a los veedores, observadores, ciudadanos que necesiten ese espacio para ir y asistir a la Asamblea y presentar sus expresiones, denuncias. Entonces, estos son los canales que tenemos en este momento los ecuatorianos ante el vacío legal de la destitución de Cristian Cruz. No nos corresponde como consejeras, no nos corresponde resolverlo como consejero. Sí, por un acto de dignidad, Cristian Cruz debería dar un paso al costado y permitir que la presidencia del Consejo sea asumida por Sofía Almeida. Ninguna de nosotras aspira la presidencia del Consejo, que si en esta entrevista pues alguien lo está viendo, y si lo está viendo el ingeniero Cristian Cruz, yo depuse ser presidenta del Consejo por 2 ocasiones. Y entonces, no es el interés. Hemos cedido ese espacio. Yo voté por Cristian Cruz para que sea presidente, pensando que era lo más saludable para la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. En este momento en el que hay un comité que pretenden desaparecer la única entidad que promueve, que acompaña, que garantiza, que incentiva el derecho de participación ciudadana, no podemos haberle entregado las facultades administrativas a una persona que no goza de probidad. Y esa es la razón por la que yo he solicitado su renuncia también. Sin embargo, pues él tiene todo el derecho para defenderse y para eso están los canales y las vías administrativas para hacerlo. Pero dentro del espacio del Pleno del Consejo no me representa. ¿Le pides disculpas al Ecuador por haber postulado y por haber apoyado? Este es tu momento. Definitivamente, pues lo pensaba hacer el día de mañana en el Pleno, en la transmisión al momento de reanudarse. Yo realmente confié en Cristian Cruz, pero por eso no voy a dejar de creer en las atribuciones que tiene este Consejo de Participación Ciudadana, en que mi deber es seguir activando mecanismos de participación ciudadana. Los invito a que se inscriban a las escuelas de transformación ciudadana, a que sigamos activando mecanismos de participación ciudadana, a que nos involucremos en la construcción del presupuesto participativo de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto los parroquiales, los municipales, los provinciales. A partir de este mes, hasta el 31 de julio, todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen que presentar a través de todos los medios posibles su ingreso, su balance de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, para que hasta el 15 de agosto la ciudadanía haya sido convocada a una asamblea ciudadana y puedan conocer cuál va a ser el presupuesto y se pueda empezar a construir los programas, las acciones
para el 2021, de tal Para manera que haya una participación ciudadana exactamente, real, que sea integral. Así como los invito a que activen los mecanismos de la silla vacía. Es un mecanismo que tiene el poder... Es un mito urbano. Sí, falta mucho, miren, falta mucho. Llevamos... Conseguir la silla vacía, por ejemplo, en Guayaquil es una mentira. Bueno, Dos veces ha sido utilizada y por organizaciones que estaban a favor de lo que se proponía en el Consejo. Por ejemplo, tenemos que... Guayaquil. Por eso, como ciudadanos, debemos estar vigilantes y denunciar. Dentro del Consejo nunca se ha denunciado de que hay la prohibición del uso de la silla vacía en el Cantón de Guayaquil. Sin embargo, dentro del Consejo sí llegó la denuncia porque al Consejo le compete investigar actos donde se cuarte la participación ciudadana y remitirlo a los órganos competentes. Incluso pueden ser destituidos, removidos de sus cargos. Eso ocurrió, sí, para el municipio de Quito cuando estaba el señor Rodas. Sí hubo una denuncia ciudadana respecto de que el reglamento, el estatuto, vulneraba el uso de la silla vacía. Entonces, estas son las acciones, ese es un mecanismo potente en el que nosotros tenemos el poder de tomar decisiones con voz y voto dentro del uso de la silla vacía. Hay que exigirle a las autoridades municipales, provinciales, parroquiales que nos presenten el orden del día de sus sesiones para que nosotros podamos solicitar ser parte de esas sesiones. Pero aquí quiero aprovechar a conversar con la gente lo que nos está diciendo por acá. César Medina nos dice, excelente intervención, consejera, una mujer muy preparada, se ve su accionar en defensa de la verdadera participación ciudadana. A los corruptos pronto se les cae el telón, éxitos en su buen trabajo. Romina nos dice, si está viendo Cristian Cruz esto, dígale lo inmoral y corrupto que es. Cristian Arguello nos dice, totalmente indignante estos señores. Confecciones Sebastián dice, Cristian Cruz debe renunciar, basta de tanta sinvergüencería. También dicen por acá, uno no tiene que pedir disculpas, es él quien tiene que pedir perdón por fallar a quienes confiaron en él y al país, destitución, proceso y cárcel. Bendiciones a la economista, dice Rangel Zulay. Patricio Torres dice, de pronto la incapacidad de Cruz es ser ciego y sordo, por eso se va a hacer el desentendido. Y quiero aprovechar también lo que tú estabas comentando, gracias a quien me lo pasó por acá el dato. Vamos a ver, Johnny Vallejo dice, buenas noches, la 1020 no va a hacer nada porque está con las ratas, dicen por aquí. Qué pena que la gente que tiene algún problema de alguna discapacidad tenga que vivir esto más, dice Ángel Garcés. Javier Hernán Arboleda nos dice, transmitan en vivo la sección del Consejo de Participación, la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, y también por acá nos están diciendo que citemos el artículo 18 de la Constitución, que es justamente la forma y que nos respalda a nosotros para poder conseguir información. Y esto es importante que tengamos claro, gracias a la persona que me compartió este dato, porque todas las personas en forma individual o colectiva tenemos derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Según lo que se está viendo en el Consejo de Participación Ciudadana, ese derecho se les está vulnerando a ustedes cuando exigen información y no es recibida, no es entregada. Vamos a ver por acá, tenemos por acá los últimos mensajes. De pronto la incapacidad de Cruz es ser ciego y sordo, nos dicen también por aquí. ¿Cuál es el panorama que se viene de aquí en adelante? ¿Cómo crees tú que va a proceder esto? Y además también, antes de que me contestes esa pregunta, disculpa, tengo aquí otra, y es que dentro de las veedurías ciudadanas que fueron conformadas por Cruz, también se recibieron críticas por la veeduría que va a vigilar la concesión de las frecuencias de radio, de las 3.096 frecuencias de radio y medios de comunicación privados y comunitarios. Esto, junto con lo que se viene en la designación de funcionarios, de designaciones públicas, nos deja mucho que desear del accionar del Consejo en este momento, Ivette. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, yo allí quiero más bien señalar que esa fue la razón por la que se me cerró el micrófono. Después de haber recibido al presidente nacional de la Asociación de Radiodifusores del Ecuador, yo tenía planteado una propuesta y sin embargo no se me permitió hacer uso del micrófono. Finalmente se cierra la sesión, pero he enviado el memorándum, he enviado el oficio número 23 de mi despacho dirigido al señor Clever Chica, que es el presidente nacional de AER, para decirle cuál era mi moción y la hago pública.
que se acoja dentro del pleno del Consejo el pedido del representante de AER para que se realice una nueva veeduría y se convoque a la ciudadanía ecuatoriana, debido a que tanto el procedimiento como quienes la integran han tenido varios cuestionamientos desde la sociedad civil y medios de comunicación. Además, está afectando la imagen institucional. Y esto lo hago fundamentada en el artículo 43 de literal F del Reglamento General de Veedurías, que señala claramente que ante el incumplimiento probado de las normas establecidas y ante impugnación manifestada mediante el oficio de AER número 129-220 de fecha 10 de julio, tenemos que resolver esto. Yo lo he enviado al señor Clever Chica para que él tenga conocimiento, sin embargo, también lo hago público porque aquí es importante señalar que todos los ecuatorianos pueden inscribirse a las veedurías, que no me pueden vulnerar el derecho de yo inscribirme a ser veedor cuando ya inició una veeduría. Por ejemplo, esta veeduría ciudadana que se conforma por criterio de Cristian Cruz para vigilar la entrega de los carnets y que ya por eso no podíamos recibir a nadie en el pleno del Consejo porque ya Cristian Cruz había dispuesto que se conforme una veeduría. Él escoge y él selecciona y él determina quiénes son los únicos ecuatorianos que tienen opción a opinar o hacer veeduría sobre ese tema. Así es, y este reglamento se aprobó el 22 de abril por los 4 consejeros. Es un reglamento alterno para casos de emergencia que me opuse personalmente porque he sido técnica del Consejo. Dentro de 3 días yo no puedo revisar inhabilidades, requisitos, certificar que no tiene conflicto. En 3 días designó los miembros de la veeduría. En uno. En un día. En uno. ¿Cuántos miembros? El técnico tenía que revisar los miembros de la veeduría. Entonces, ¿cuántos miembros fueron? Lo que señala el señor Chica, porque Cristian Cruz no me ha entregado la información, lo solicité desde el 25 de junio y no me ha entregado el informe de esta veeduría. No conozco la información y esto es lo que ocurre casi siempre. ¿Cómo puede ser posible que no tengan todos los consejeros la información? Sí, no la tenemos, o por lo menos a las consejeras se nos ha negado. Quizás lo tienen los consejeros que votan con Cristian Cruz, pero esta consejera Ibe Estupiñán no tiene la información. Sin embargo, allí es importante señalar que lo pedí para conocer del detalle, pero me entero por el señor presidente de AER que impugna a los 9 ciudadanos. Entonces, por eso es que yo he solicitado que en efecto se convoque una nueva veeduría y que ésta se haga con el reglamento del 2017, que no se utilice el otro reglamento para que no se vulnere el tiempo de verificación, de cumplimiento de requisitos, de inhabilidades, de prohibiciones, que eso no se puede hacer en un día. No puedo hacer un informe señalando que con toda la información yo contrastar las páginas web, porque ahora no se puede hacer de manera física. Una persona que adeuda 2 pensiones alimenticias no puede ser veedor, estaría... Pero un pedacito, perdón, pero sí puede ser asambleísta. Claro, esas son las cosas que los ecuatorianos tenemos santo, o sea, que impugnar y demandar. Entonces, por esa razón es que yo hago público mi pronunciamiento y que eso fue el objeto de que se me cerraran los micrófonos al intentar plantear esta moción. Para ir cerrando la entrevista, gracias a toda la gente que está conectada. Por acá dicen felicitaciones, consejera, su buen trabajo y conocimiento sobre la participación ciudadana es visible. Siga adelante, los grupos feministas y el país les apoyamos. Juan nos dice por acá, si no empiezan a sacar de una tantos funcionarios corruptos, ¿qué esperanza le espera al país? Preguntas claves. ¿Tú crees que el carnet, y son de opinión personal, no como funcionaria pública, ¿tú consideras de que hubo un proceso de corrupción detrás del carnet de discapacidad de Cristian Cruz? O por lo menos un proceso irregular de obtención del mismo. ¿Qué consideras tú? Bueno, la verdad es que no quiero emitir ningún comentario porque él tiene el derecho a la defensa y yo he sido la primera
cuando solicitaban algunas autoridades que se les pidan las renuncias, y yo decía, pero por lo menos permitan que venga al Pleno y que nos diga si ha cometido o no, para escucharle y después de eso tomar alguna acción. Hemos pedido por eso a Cristian que nos presente la información. Sin embargo, en un pleno de hace 15 días, utilizando el espacio del pleno, convoca una rueda de prensa y él dice, yo tengo discapacidad, yo tengo el carnet, no he hecho uso. Yo estoy pidiendo de ningún beneficio por exoneración por el carnet de discapacidad, y este tema hasta ahí queda, no voy a dar ningún otro pronunciamiento. Si la ciudadanía se lo que piden los consejeros y las veces que la ciudadanía lo pide, tiene que darlo. Entonces, esa ha sido una de las cosas que a mí personalmente me ha indignado, pero para eso la justicia ya está haciendo las investigaciones y tendrán que determinar. ¿Tú realmente crees No creo que el carnet es ilegal. Yo creo que el carnet es un carnet que en efecto lo ha emitido el CONADIS. Sin embargo, pues habrá que conocer los antecedentes. Es necesaria una reevaluación pública, es necesaria unas disculpas públicas por parte de Cristian Cruz. Y lo que exige el pueblo ecuatoriano es que él ya no esté en la presidencia del Consejo y exigimos que no sea consejero. Eso es lo que nos deseamos los 16 millones de ecuatorianos, 17. Yo insisto aquí, Natalie, y a todos quienes hacen parte de Ideas Ecuador, a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo, no es nada personal. Yo no tengo nada personal con... Yo ni lo conozco. O sea, el ingeniero Cruz. O sea, no es una cosa personal, es una cosa de principios, de valores, de ética, de moral. Es más, he apoyado su gestión porque si le va bien a él, pues le iba bien al Consejo de Participación Ciudadana. Pero en este momento tan crítico, no puede representarnos en la institución, más cuando vamos a ir a una consulta popular en el que la ciudadanía tiene que... Consulta popular. Así es, Natalie. ¿De qué consulta popular estamos hablando exactamente? Como Porque una consulta popular nos cuesta 60 millones de dólares, por si acaso se nos olvida. Claro, eso le corresponde al CNE, pero también hay un articulado en el Código de la Democracia que, indistintamente de que la Asamblea lo trate, al haberse recogido allí las firmas, que también invito a los ecuatorianos a que pidan, a que certifiquen, a que vean, que constaten. ¿De qué? ¿Pero de qué consulta estamos hablando? No se recogieron 300 firmas por parte del Comité de la Reinstitucionalización del Estado. Se han recogido alrededor de 172,000 firmas. ¿Pero de qué consulta estamos hablando? La consulta popular para... de Jaime Nebot. No. ¿De qué consulta estamos hablando? Este Comité de la Reinstitucionalización del Estado, en el que un ex consejero transitorio formó parte, y que el secretario y coordinador técnico del transitorio han estado recogiendo firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y para eso fue lo que se envió a la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que está la que está impulsando Pablo Dávila? Ya. Exactamente, así es. Ya, por un momento Lo que pasa es que en este momento, o sea, yo me pregunto, nosotros no estamos en condiciones de gastarnos 60 millones de dólares en una consulta popular, no es el momento. O sea, recién estamos digiriendo lo que ha pasado en este gobierno como para que traten de imponer una consulta popular. En el caso de ese tema vamos a estar pendientes. El día de mañana sé que también van a expandir ese tema en el pleno del Consejo. Vamos a estar pendientes del mismo. Y Beth, también te invito a que confíes y que seas parte de Ideas Ecuador cada vez que suceda una de estas situaciones dentro del pleno, que no te permitan hablar. Puedes utilizar la ventana de ideas y decir y hablarle al pueblo ecuatoriano lo que realmente tiene que ser dicho, y que lamentablemente se cierran los micrófonos a la gente que realmente quiere y que cree en la participación ciudadana. Última pregunta para ti, Beth. ¿Crees que hay intereses políticos o partidistas dentro del Consejo de Participación Ciudadana que estén en este momento derivando en las votaciones de bloque de mayoría que estamos viendo? Yo me quisiera negar a que esto se dé. O sea, si existen
tácitamente no se han manifestado y quiero, ya digo, negarme a que exista esto. Sin embargo, voy a estar vigilante. Quiero ¿Es invitar posible? a todos los... Es posible porque hemos visto tantas cosas. Esta pandemia ha destapado todo lo que no nos gusta y este es el momento en el que los ecuatorianos debemos marcar esa línea roja. ¿Sí? ¿De qué lado queremos estar, no? Este es el momento de que tenemos que hacer un pacto ciudadano y que yo les invito a ideas a que hagamos y que impulsemos un pacto ciudadano, un compromiso ciudadano. No puede existir más actos de corrupción. Tenemos que erradicar la corrupción. No puede ser que Ecuador, un país pequeño, se muestre todo lo que hemos vivido y que hayamos tenido que sufrir una pandemia, perder seres queridos, amigos, conocidos, familiares de amigos y de conocidos. No queremos volver a vivir esto, pero si no queremos, este es el momento en el que tenemos que involucrarnos, porque el desentendernos de la política lo que hace es que elijamos a representantes corruptos. No lo digo yo, ya lo decía Platón en su momento. Entonces, por esa razón, yo estoy involucrada en el Consejo de Participación Ciudadana y los invito a ustedes. La política es una actividad en la que nosotros podemos hacer cambios en beneficio de la comunidad, de todos los ecuatorianos, de intereses colectivos, pero no podemos permitir que al momento de que ya no queremos saber nada de política, elijamos y terminamos eligiendo al menos malo, al que no está involucrado, al que aparentemente es el peor. No puede darse en el 2021 el voto rechazo. Tenemos que involucrarnos, conocer el plan de trabajo y por eso hagamos ese pacto, marquemos la línea roja de qué lado queremos estar. Si nos indignamos ante actos como el que hemos venido hablando en este Facebook Live, estamos del lado correcto. Si esto nos parece normal y percibimos como normal la corrupción, entonces es momento de que hagamos un sacudón personalmente, que hagamos un análisis personal y que cambiemos ya, corrijamos lo que está pasando, que nos está pasando. Comencemos. Estamos en un momento en el que se ha normalizado la corrupción. Exactamente, Normal. eso no puede pasar. Estas altas esferas se han vuelto millonarios, muchos de ellos, no vamos a hablar de tal o cual, y encima es un aspecto está bien visto socialmente. Se perdió el norte ya. En algún momento lo llamamos viveza criolla, o sea, eso no podemos permitir. Viveza criolla es corrupción, todo lo que, cómo definir a la corrupción. En algún momento teníamos un Facebook Live, decíamos cómo definir a la corrupción. Todo lo que es incorrecto, lo que no está permitido es corrupción. Entonces, este es el momento en el que nosotros tenemos que pasar a la acción y lo tenemos que hacer sabiendo del lado que estamos. Y cuenten conmigo también. Aquí está Ivette Estupiñán para seguir apoyando a ideas. Y pues gracias también a ustedes por este espacio y por el apoyo, que ahora más que nunca lo necesitamos las consejeras. Les invito a que nos sigan en las cuentas personales, en el Facebook como Ivette Estupiñán G, en Twitter como @Ivette Estupiñán y en Instagram también @Ivette Estupiñán. Aquí vamos a mostrar tu cuenta de Twitter para que la gente pueda también seguirte. Y con esto dicho, por acá vamos a leer los mensajes. Aquí está @Ivette Estupiñán para que la puedan seguir en Twitter. Vamos a leer a la gente por acá. Les digo una cosa, hemos estado en ese momento en el que todo el mundo quiere pedir consultas populares, que realmente estamos ya súper álgidos con el tema, porque además, economía popular y solidaria, no estamos para gastarnos plata en una consulta. No le pagan a los maestros y te vas a gastar 60 millones en una consulta. A ninguno se lo vamos a permitir, porque no es lógico. No es lógico. Y que lo hagan para reestructurar según lo que ellos creen que se debe hacer. Y sencillamente yo quiero proponer, tú me pagas la consulta y al siguiente gobierno, sea cual sea el que escoja el pueblo ecuatoriano, que se tiene que respetar su voluntad popular, le van a dejar ya endosado una consulta y le van a dejar endosado cambios que probablemente ni siquiera representen a la mayoría de los ecuatorianos. Los leo, dice Romina, nadie elimina el consejo, es nuestro derecho. Tenemos que defender tenemos que defenderlo. Fue creado para nuestra participación.
Cristian es cuota de creo, quiere que se elimine el consejo, a él no le importa. También nos están diciendo por acá que hablemos del tema del Banco del Pichincha, lo vamos a conversar a las 8 de la noche con el economista Marco Flores. Tenemos por acá, insisto, y la elección del Contralor, ¿para cuándo? Ivette. Bueno, eso es importante también dar a conocer a la ciudadanía el Consejo Transitorio y sus actuaciones quedaron blindadas con un candado constitucional. Es la Corte Constitucional la que tiene que levantar este candado. La Corte Constitucional, a través de su reglamento, sí puede rever las resoluciones que ha hecho. No nos corresponde a nosotros, este es el organismo que interpreta la Constitución y de acuerdo, como todos lo conocemos, aquí pues hay que empezar a revelar esa información que la ciudadanía a lo mejor no lo conozca, pero la Corte Constitucional dejó un candado constitucional en el que impide, y esa fue la razón de los 4 consejeros que intentaron, solo intentaron, no se ejecutaron las acciones, intentaron romper este candado constitucional y eso generó que pues sean sometidos a juicio político y se vulnere también el derecho ciudadano. O sea, yo soy consejera, he sido consejera actualmente porque hubo lo que están manifestando, pero hay un candado constitucional que lo ha hecho la Corte Constitucional y allí les digo a los ecuatorianos y a los juristas, yo no soy abogada, pero a los juristas que hagan las consultas respectivas a la Corte Constitucional, porque solo la Corte Constitucional puede rever sus resoluciones y revertir esa resolución en la que señala que todo lo actuado por el transitorio está blindado, no se puede tocar. Y lo dejamos con nombres y apellidos, como siempre lo hacemos aquí, para explicar qué es lo que sucede. El Consejo de Participación Transitorio, presidido por el señor Julio César Trujillo, ellos escogieron al Contralor Carlos Poli y del Contralor, el subcontralor era el señor Pablo Celi, que lo vemos el día de hoy, cuya honestidad también está en tela de duda por la mayoría de los ecuatorianos, porque sabemos todas las irregularidades que se han dado en la Contraloría. Cuando se elimina de la figura al señor Poli, Pablo Celi asume la Contraloría subrogante. En su momento, lo lógico que tenía que haber hecho Julio César Trujillo era volver a llamar a concurso. Sin embargo, ¿qué hizo Trujillo? No mandó a llamar a concurso. Dejó que Pablo Celi se quede en ese puesto y por eso, al estar blindado, la sesión del Pleno de la Asamblea nunca tenía que reconocerlo. Y esta es la situación que se da en torno al nombramiento de Pablo Celi como Contralor, ya que mucha gente manifiesta y sostiene que está usurpando funciones, ya que nunca fue elegido, sino que sencillamente Julio César Trujillo ahí lo dejó blindado. Se acaba el transitorio y Julio César Trujillo prende el candado, que es el que tú manifiestas, y le quita potestades y funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en ese momento fue donde destruyeron la ilusión de todos los ecuatorianos de que realmente puede existir la participación ciudadana. Esto es para complementar un poco lo que nos estaban diciendo por aquí. Tenemos por acá José Luis Rivas dice, ¿por qué quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Quieren enmudecer la ciudadanía para que nadie pueda opinar sobre la corrupción que existe en este gobierno. También nos dicen, nos mandan más preguntas, pero ya en este momento estamos ya sobre la hora para nuestro siguiente invitado, así que Ivette, no te quito más tiempo. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo conectada, pero te ratifico. Esta ventana, Ideas, es un movimiento político ciudadano online para darle voz a los que no tienen voz. Y cuando te cierren el micrófono de nuevo, es Cristian Cruz y sus secuaces, confía que aquí va a estar abierto y vas a poder conectarte y la gente va a compartir. Porque nosotros estamos totalmente conscientes de que tenemos que participar activamente en la política para hacer cambios. Y en eso, mientras sigamos en la misma línea, que es buscar lo mejor para el país, vamos a estar junto contigo y con el resto de consejeras. Así que por parte mía, Natalie, como mujer además, y como mujer, o sea, mujer de las que se para a decir las cosas de frente, como ustedes, quiero que sepas que tienen nuestro total apoyo y respaldo y que Ideas Ecuador está abierto para las 3. Si quieren incluso tener un programa que se llame Consejo de Participación Ciudadana Online, aquí tienen su programa y se los armamos. Así que la propuesta está hecha. Y las consejeras estarían dispuestas a venir y a participar también. Una vez a la semana, Consejo de Participación Ciudadana al público. Te la pongo. Quedaría hermoso. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Gracias a todos.
Pasen muy bien, tengan muy buenas noches. Cuídense.